Hola, soy Claire Ridgway, fundadora de el sitio web de Ambolin Falls y el tutor Sociedad, y también autor de varios libros de historia, incluyendo Estas paredes y lleno de la ciudad de Cuenta de Amblin, que es en realidad mi favorito personal del lote. Ahí vas, tenemos viento aullando aquí para que puedas ser capaz de escuchar eso en el fondo. Hoy hace mucho frío, de ahí tengo un animal apto para microondas. Cosa en mi regazo solo para mantenerme caliente, porque la desventaja de vivir en una casa que es más de 300 años de edad no hay calefacción central, así que hago lo que puedo para mantener el calor bien. Ahora hoy estoy combinando, y en este día en el vídeo de la historia de Tudor, con la serie que estoy haciendo en Ámbar en Preguntas. Es una especie de doble golpe porque cabe tanto en voy a tener que volver hoy a la 24 de enero de 1536, que por supuesto es en el reinado de Enrique VIII y es también el año en que veremos a Anne Boleyn cayó y el año en que fue ejecutada, así que trata de caer para enero de 1536, solo menos de 4 meses antes. Anne Boleyn fue ejecutado en la Torre de Londres. Fue este día en Tudor historia que el rey Enrique VIII, que tenía 44 años en el momento, sufrió un accidente mientras estaba justas. Por supuesto, era muy entusiasta deportista que amaba absolutamente cazar. Bromeando, era un atleta muy hombre, pero sufrió un accidente en este día en la historia. Ahora a menudo me piden que reciba preguntas todo el tiempo, por lo que esto es en esta serie de preguntas ambulantes también como una enfermedad. No estás en la historia. A menudo me preguntan qué tan serio este accidente fue. Lo que pasó, ¿sabes? Tener lo que pasó en el accidente pudo ha sido responsable de tipo de lesiones cerebrales como un frontal, lesión del lóbulo que podría haber cambiado el rey. La personalidad de Henry VIII, que podría haberlo vuelto de la príncipe virtuoso del Renacimiento que él comenzó su reinado como el hombre que Anne Boleyn se enamoró también de, que lo cambió de esa persona a una monstruo o un tirano. Podría este accidente han sido en parte responsables de caída de ambulancia por personalidad, cambio, y también responsable de su comportamiento tiránico posterior. Ahora, para ser capaz de responder a esas preguntas que necesitamos volver atrás y mirar lo que las fuentes contemporáneas dicen de este accidente. Y cuando digo contemporáneo fuentes me refiero a los registros de cuentas, esa vez ron 1536, por lo que para ver qué sabes, su evidencia no son para ver qué dicen. Que ahora tenemos a Pedro o los dientes, que fue Charles V, embajador emperador, el santo emperador romano Charles V, embajador a Roma. Ahora le escribió a la emperatriz el 6 de marzo de 1536 diciendo que había recibido una carta del embajador en Francia fechado el 15 de febrero declarando que oye de Inglaterra que el rey pretende casarse con la princesa con un caballero inglés. El rey francés dijo que el rey de Inglaterra había caído de su caballo y estar 2 horas sin hablar. La Ana estaba tan molesta que abortó un hijo. Tan 2 horas sin hablar. Médico o dientes dice que ahora son 2 horas sin hablar. Sugiere que la King estuvo inconsciente durante 2 horas y no hay otra razón por la que realmente estar sin hablar ahora para ser inconsciente durante 2 horas después de un accidente que es un accidente grave. Eso sugiere una lesión en la cabeza grave. Algunos piensan que no es solo estándar conmoción cerebral, que eso sugiere algunos tipo de daño cerebral tal vez, pero eso es solo una fuente que hace la otra. Las fuentes dicen porque tenemos otra cuentas de este accidente. Ahora tenemos Eustace Chakra, es otro del emperador Carlos el V embajadores, que esta vez su
Carlos V, embajador en Inglaterra, ahora le escribió a uno de los emperadores, asesores de Granville el 29 de enero grabando que en la víspera de la conversión de Street, siendo el rey Paul, montado en un gran caballo para correr en él, las listas de ambos cayeron tan pesadamente que todos pensó que era un milagro que no lo mataran. Pero él no sufrió ninguna lesión. Piensa que podría pedir una fortuna para lo que mayor desgracia es reservado como el otro, tirano que se escapa de la caída del caballo en el que estaban todos los demás. Sofocado y poco después murió. Entonces nosotros, tener otra fuente gana de Herald Charles Rizzoli, quien escribió en su crónica de aborto involuntario que ocurrió el 29 de enero, así que 5 días después escribe que se decía que ella y se asustó por el rey Ronda. Ese momento en el ring y tuvo una caída de su caballo, pero él no tenía dolor como ella. Tomó tanto susto con todo lo que causó que ella caiga en el trabajo y así fue. Entregó una para ella a tiempo completo que era una gran incomodidad para todo este reino y, entonces tenemos otra fuente de fuentes, a menudo en realidad ignorado. Tenemos Lancelot Dakkar, escribió un poema sobre la vida y la caída y la muerte de Anne Boleyn y lo escribió en francés, pero he hecho una traducción para que podría usarlo como hechicero en una lata francés, pero es un francés del siglo XVI. Eso es un poco más complicado, pero el héroe es de aborto involuntario ambulancia y escribió Nan el rey en una cacería. Probablemente tuvo una fuerte caída de su caballo y ella creía que para esta aventura él debe pagar el tributo de la naturaleza ahora. Lo mejor del tributo de la naturaleza significa que creyeron que el rey moriría ahora. Carl dice mientras que en una caza, pero él debe haber estado refiriéndose a esta justa, porque no hay registro, no hay otra fuente para el rey en realidad cayendo a la caza de un pastel en este momento, así que el Lancelot, el carbón parece tener la historia un poco embrollada allí, así que tener allí con los contemporáneos fuentes. Tenemos una fuente que dice que el rey estaba inconsciente sin hablando durante 2 horas. Tenemos 2 fuentes de Choquenos y Risley diciendo que él no fue gravemente herido y luego nosotros tener otro dando una especie de no real detalle excepto que fue una dura caída de su caballo y que crean que su marido pueda morir. No podemos hacer un juicio sobre la veracidad de estas fuentes, así que creo que podemos piensa en dónde estas personas estaban, saben que podrían haber escuchado de dónde estaban ellos, estaban donde estaban el terreno en Inglaterra. Creo que podemos hacer una especie de juicio, llamar a estos fuentes ahora Pedro o dentista o dientes como se le conoce a menudo en el Yaken. Los registros de aplazamiento es el único fuente contemporánea que afirma que el rey estaba inconsciente sin hablar. Durante 2 horas ya estaban 4 dientes en Roma en el momento del accidente de los reyes y él, en realidad ni siquiera estaba escribiendo sobre el accidente hasta más de un mes más tarde y lo dice claramente en su carta a la emperatriz que había recibido una carta del embajador en Francia. ¿Quién lo ha oído del rey francés que llama en este momento como Frances la primera? Ahora Francisco el primero no estaba en Greenwich ese día, no había presenciado la justa o el accidente, así que Francisco el primero debe haberlo oído de su embajador en Inglaterra, así que su información aquí que le está pasando a la emperatriz, aunque obviamente era importante que lo obtenga tan preciso como posible, fue de tercera mano. En el mejor de los casos son como susurros chinos o no. ¿Saben cómo lo llaman en los estadounidenses? ¿Qué teléfono en ese juego donde sabes estás pasando información a medida que pásalo se pone cada vez más confuso y pierde precisión, por lo que tercera mano en mejor ahora Eustace Appli no hace mención en su carta del rey a Canta la conciencia que escribe que sufrió ninguna lesión ahora él en el otro. En comparación con la mano de Ortiz estaba en Inglaterra.
Estaba en la corte inglesa en este momento. Ahora no sabemos si estaba, en realidad, presente en Greenwich en el justa que no dice, pero teníamos sus fuentes en la corte inglesa y él utiliza estas fuentes para recopilar información y luego pasarlo a otro embajador en sus contactos y al emperador, por lo que estaba en Londres y fue escribiendo unos días después del accidente de la tercera fuente. Charles Risley fue un herald en Londres, fue primo de Thomas Risley quien sirvió el rey como reloj del sello, así que tipo de pensar que seguramente Charles Risley estaba en una posición de estar en Londres siendo relacionado con alguien que sirvió al rey, así que seguramente está en condiciones de escuchar sobre exactamente lo que pasó. Sin embargo, el grabado el rey no tuvo daño. La final fuente que te he leído en LUMS miró una llamada. Ahora, ¿quién es este Lancelot? Una llamada que escribió este poema francés mientras era el secretario del embajador francés en Henry el VIII corte, por lo que lo harían estado también en Londres en ese momento. Ahora se equivoca un poco su información. Confuso, por lo que está claro que no estaba allí porque él habla de que sea caza, así que obviamente lo consiguió de alguien más que podría haberlo obtenido de otra persona, pero él estaba allí en Londres y él no lo hace para ser un accidente muy serio. Aunque Anne estaba preocupada por el rey para que no muera, no habla de rey estando inconsciente o teniendo alguna lesión muy seria. Ahora, incluso si las personas cercanas al rey querían minimizar este accidente para prevenir el pánico no solo en Inglaterra sino sabes en Europa, realmente siento que Sari seguramente habría escuchado la verdad de la materia de sus fuentes en una fecha posterior después de que el pánico terminó debido a la maleza de choque en sus despachos y él obtendría algo mal que hace correcto. Él mismo como una fecha posterior dirá bien yo oí esto, pero luego oí esto y en realidad eso es lo que pasó, pero él no corrige, él no dice bien. En realidad el rey estaba inconsciente por 2 horas y fue grave, pero es ok, ahora él no regresa y cambia la suya. Información en absoluto. Así que realmente creo que habría hecho eso si hubiera escuchado la verdad del asunto. No hay nada también en Thomas de Cromwell cartas a cualquiera de los embajadores o alguien fuera de la corte con respecto a cualquier preocupaciones por la salud de los reyes. Siguiendo el accidente y me siento seguramente habría algún indicio de preocupación, y la preocupación por el rey si el rey había tenido un grave accidente que pudo le causado algún tipo de cerebro lesión. Si realmente tenía estar inconsciente durante 2 horas allí, seguramente habría estado preocupado de que él en realidad iba a morir, que no era va a venir y es sin duda él. Días después de eso seguramente el rey lo haría. Habrían estado recuperándose, tendrían estado preocupado, pero simplemente no hay nada en cualquiera de las letras de la época, por lo que todos podemos decir con seguridad que es el día 24 de enero de 1536, que el rey y su caballo cayeron mientras corriendo en las listas. Ahora esto podría ha sido muy serio porque el caballo estaba ejecutándolo, no sé muy bien qué velocidad el caballo pudo haber llegado a eso. El caballo corría, el rey tendría estado en una armadura para la justa, no estoy claro como el caballo hubiera sido amable de vestidos y tendría algún tipo de armadura también, pero si él todo tipo de tropezado en algo y ambos cayeron, el caballo pudo tener rodó al rey, que podría tener lo aplastó, podría haber sido muy serio y que puede haber causado pánico, saber pánico momentáneo porque el rey obviamente podría haber sido asesinado. Johnston era muy peligroso, pero simplemente no hay ninguna sugerencia de la cuenta que el rey estaba en serio herido. Hay
hay la sugerencia de que él podría haber sido asesinado y había una que Anne estaba preocupada cuando ella tipo de escuchó la noticia pero simplemente no hay sugerencia de que era en serio todo eso. Estaba inconsciente. Parece que una vez de nuevo como tiempos anteriores Kemi logró quitarse el polvo y escapó casa seria. Sin embargo, este cepillo con la muerte. Este accidente parece tener recordó al rey de su mortalidad y ¿sabes qué le hizo pensar? Quizás también tuvo sucesión, pero sí fue un recordatorio. Esa justa era seria que pudiera han sido asesinados y también puede haber problemas exacerbados que el rey ya tienes problemas de salud, cuestiones por lo que si se trataba de los consejos de sus asesores de confianza o si fue su propia decisión. Esta rey amante de los deportes parece haber hecho la decisión en este momento que él ya no sería una justa, que esa era suya último trabajo que hizo. Sin embargo, seguir cazando así que no le impidió continuar con esto algunos de los deportes que él amaba, por lo que sí, estoy dudando de la veracidad de la exactitud de médico o dientes cuenta. También soy cuestionando la teoría de que este accidente provocó un lóbulo frontal lesión y que se convirtió Henry el octavo de este buen rey en un monstruo tiránico. Ahora Henry en realidad tuvo un accidente mucho más grave en marzo de 1524 cuando olvidó bajar su visor mientras estaba justeando. Estaba Justin contra su buen amigo y cuñado Charles Brandon, duque de Suffolk. Ahora según Edward Hall, el cronista de los duques, golpeó al rey en la frente justo debajo de la guardia de la casco en la tapa del cráneo o pieza de la cuna de la lanza que era siendo utilizado astillado y envió estos astillas en los martillos reyes que estaba golpeó y hubo astillas. Me refiero, él podría haber perdido un ojo pero afortunadamente el rey sobrevivió al golpe de una Suffolk. Mortificado juró que lo haría nunca solo contra el rey otra vez. Tú sé que esto es una cosa horrible sucede, pero el rey simplemente se rió, dijo que no era culpa de nadie, que él estaba bien, que su vista estuviera bien y que demostrar que no había sufrido ningún daño a partir de esto y de que era absolutamente multa. Continuó a dirigir otros 6 cursos. Ahora podría haber causado un cerebro lesión. Bueno, supongo que sí, solo porque él fue alrededor de 6 cursos no significa que no tuvo un impacto más tarde. Está caliente para decir que es imposible decir exactamente qué sucedió. Lo que el impacto de ustedes saben, este fuerte golpe en la frente tenía puesto su cerebro. No lo sabemos y es posible que Henry la octava sufrió repetidas lesiones en la cabeza. Usted sé que él fue a cazar. El sur se puso de pie, era un hombre muy activo y obviamente justa sabe si tener golpes en la cabeza o simplemente su cabeza moviéndose dentro de su casco que pudo han sufrido lesiones similares a los que vemos hoy en cajas americanas. Jugadores de rugby, jugadores de fútbol y por supuesto que las lesiones cerebrales pueden causar problemas de comportamiento, personalidad, cambio, etc. Pero para mí, creo que es un verdadero salto real para decir que definitivamente lo hizo. Tiene lesión cerebral o que este accidente en 1536 lo convertí en un monstruo y personalmente mirando cómo irradia la vida y su reinado no veo un cambio dramático en su comportamiento de este punto en si 1536 fue horrible, si el rey se puso de pie por o provocada dependiendo de cómo se mire. En eso su esposa siendo derribado y siendo encarcelada en la Torre de Londres, siendo ejecutada a algo de sus buenos amigos siendo ejecutados también. Pero si nos fijamos en los años anteriores que había, ya en este punto ya había tratado a su primera esposa Catalina de Aragón y su hija María
abominablemente ya ejecutado a su expadre figura ser Thomas More Bishop John Fisher, que había sido un buen amigo. Los monjes cartujos habían sido tratados horriblemente y sufrió, ¿sabes?, ejecuciones, algunas de ellas siendo ahorcadas, dibujado y descuartizado. Ha tratado a personas horriblemente y había demostrado que él podría ser duro, brutal y monstruoso. Tal vez se puso peor al enfrentar más y más desafíos a su autoridad, como más tarde en 1536, por supuesto. Tenemos la peregrinación de la gracia, rebelión. Ahora el gato que realmente quiere entrar en él, actuar, pero no puedo estar de acuerdo en que después del accidente cambió dramáticamente, que eso fue un cambio radical en su una fuente de personalidad que indica que Enrique VIII se quedó sin hablar durante 2 horas. Intenta mantener al gato fuera la cámara y 3 fuentes sin hacer mención de lo que deberíamos creer que ella está sentada acompañándome, una fuente que ni siquiera estaba en Inglaterra, repitiendo información de tercera mano versus 3 fuentes escritas por personas en el terreno en Londres. ¿Qué debemos creer? Te estoy preguntando qué es obvio, cuál que deberíamos creer y realmente pensamos que tenemos que dejar de presionar. Almacenar en cuenta médico dental de el rey está inconsciente y creando teorías basadas en esa cuenta cuando las otras fuentes no lo hacen, lo corroboran, que es mi personal opinión y me gustaría saber lo que piensa en esto porque eres solo tú. Sé que algunas personas simplemente dicen bueno sí, Henry el VIII lo hirió gravemente, causado daño cerebral y luego él cambiado radicalmente. Estoy desafiando eso y me encantaría saber cuáles son tus pensamientos. Están en él, así que por favor hazlo, comenta y di lo que piensas. Que podrías de acuerdo conmigo, usted podría estar en desacuerdo conmigo. Estoy de acuerdo con algo de lo que he dicho, me encantaría saber tus pensamientos. Eso es lo que hace historia viva e interesante, es que nosotros puedes debatir cosas que sabes sobre 400 años, así que por favor comparta su opiniones, así que sí puedes comentar abajo, y también puedes suscribirte a este canal haciendo clic en la suscripción botón de abajo. Espero que hayan disfrutado este video. Verifique el resto de la canal, hay muchos y muchos videos sobre la historia de Tudor para que los disfrutes. Cuídate. Tú.